Listo, entonces creo que algunos grupos lograron consultar todas las fórmulas, otros les faltaron algunas, así que vamos a procurar ayudarnos entre todos. Yo voy a ser quien comparta pantalla porque sé que algunos no tienen DFD, ya se permitieron eliminarlo, borrarlo, sacarlo de su sistema, pero aún está aquí. Mm, bien, yo ya tenía adelantado algo, todavía no ha acabado el diagrama de flujo, pero vamos a ir paso a paso para que lo entiendan. ¿Listo? Aquí faltan obviamente los mensajes. ¿Mm? Sería lo primero en preguntarles, preguntarle de pronto al usuario qué es lo que quiere como tal realizar. Si desea hallar área, entonces digamos que oprima 1 para hallar área y oprima 2 para hallar perímetro, por ejemplo. ¿Listo? Ese sería como el primer mensaje. Área 1, perímetro 2. Ese dato lo voy a guardar evidentemente aquí en esta variable que yo llamé o denominé A. ¿Listo? Esta variable se llama AP, que significa como área o perímetro, algo así. Entonces la quise llamar. Esto puede ser igual a 1 o 2. ¿Listo? Cualquiera de esas dos opciones. De acuerdo pues al mensaje que yo di acá arribita. Teniendo en cuenta eso, entro a determinar como tal aquí en el mensaje si es 1 o si es 2. Si llegase a ser 1, antes como tal de hacer cualquier fórmula o hacer algo, pues tengo que igual volver a preguntarle al usuario nuevamente qué figura es la que con la que va a trabajar, ¿cierto? Ya sabemos que por este lado sería ¿cuál? Perímetro, ¿cierto? O área. Área, De acuerdo a lo que dispuse aquí en el mensaje, el 1 sería por aquí área o perímetro. área, Área, ¿cierto? Aquí dije que si oprimía 1 era área, que si oprimía 2 era perímetro y aquí estamos determinando que si es 1, entonces es el área. Se iría por acá. Ahora bien, ya sabemos que es área lo que esa persona querría hallar. Le tengo que preguntar de cuál figura. Entonces, si es del trapecio, oprima, no mentiras, en este caso trabajemos primero con... ¿Cuál es el que es base por altura? El área, base por altura, es triángulo, Triángulo. listo. Es primero el triángulo. El triángulo sería el 1. Dejemos, ¿cómo es el área del rectángulo? No, profe, el área del rectángulo es el que es área por altura, ¿eh? Base por Base por altura. el rectángulo sería el 1. El del triángulo es el de base por altura dividido 2, creo. Sí, señor. Es el del triángulo. Y dejemos por último el del trapecio. ¿Listo? Listo. Ahí que le estoy diciendo al usuario, oprima 1 si quiere hallar el área del rectángulo, oprima 2 si quiere hallar el área del triángulo, o 3 si quiere hallar el área del trapecio. Eso, o esa decisión, o ese numerito que esa persona escriba, de acuerdo a esa información, se guardará aquí, en esta variable que yo llamé f como de figura, ¿sí? F de figura. Y f puede ser, al igual que arriba, puede ser 1, 2 o 3. Puede ser cualquiera de esas tres opciones. Y aquí es donde empieza como tal las decisiones para poder realizar cada una de las fórmulas que para eso les pedí que las hallaran. Pero para poder hallar la fórmula, pues necesito obviamente solicitar los datos. Entonces, si es la figura 1 que habíamos determinado que era el rectángulo, si estoy bien, necesito solamente base y altura. Sí, señor. Listo. Si necesito base y altura, pues solamente pido esos dos datos. Aquí los tengo dentro de la variable como base y altura. Y luego lo único que hago es multiplicar base por altura para que muestre el resultado. De esta forma obtengo ya, tengo el área como tal del rectángulo. Si el personaje oprimiese el 2, o sea, si aquí
esta variable fuese 2, lo que va a hallar es, como tal, el área del triángulo. ¿Está bien la fórmula? ¿Sí la expresé aquí bien? Base por altura dividido 2. Sí, señor. Listo. Y si en dado caso no fuese ni el 1, ni tampoco fuese el 2, lo que restaría es que fuese el 3. Eso querría decir que sería el área del trapecio. Y no sé si estoy bien aquí. ¿El área del trapecio es la suma de sus lados? No, profe. ¿No? Listo. Entonces ahí me corrige Y hay mi... varios trapecios, ahí está el rectangular, el isósceles. Ok. Entonces tocaría entrar aquí a hacer como tal decisiones. Pero ¿cuál es el que maneja la suma de sus lados? ¿El rectangular? Pues la suma de los lados es el perímetro. En todos, Mm, para sumar los lados del... o sea, esto de suma de los lados es para el perímetro del trapecio. Pero Sí, para el señor. área como tal. Para No, el área es la base menor Base, más la base base- mayor dividido 2 y se multiplica por la altura. eso No, no, quiere no, decir. primero se multiplica en la misma operación por la altura y después sí se divide. Alguien Que que si por no, favor es- escriba aquí a un ladito en pantalla cómo está formulada, cómo está hecha la fórmula como tal, para saber cuántas variables necesitamos. Eso. Sería la base más más la. Ujú. Necesitaría una, dos, tres variables. Necesitaría la base menor, como la exponen aquí ustedes. Necesitaría la base mayor. Mm, no, así, menor, mayor. Y necesitaría también ahí mismo va la altura. la altura. Listo. Entonces necesito tres variables. Con esas son las que voy a organizar aquí la fórmula como tal. Entonces la fórmula sería la base menor, entonces menor más mayor. Esto entre paréntesis. Ahí mismo va a multiplicar, profe. Es que no la explican mal. ¿En donde dentro Ahí mismo, en o la misma fuera? operación, sí, ahí sí se divide. Ay, aquí. ¿Así? ¿O o esta multiplicación va dentro de? No, 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 la altura. Entonces ponga la altura por la altura. ¿Y la división va por fuera o acá adentro? Ahora sí, esa sí va por fuera, o sea que puede quitarle si quiere los entre paréntesis. Mm, no los quito porque si no, matemáticamente lo que va a hacer es primero la división y luego me va a hacer esta multiplicación de estas dos cuestiones y por último le va a sumar el menor. Entonces, si se hace necesario para esta, digamos, fórmula lineal, si se hace necesario aquí el paréntesis. Entonces, tocaría expresar así, así sí está bien, ¿sí? De acuerdo a lo que ustedes me dicen. Listo. De esta forma he calculado o ya le doy la posibilidad a la persona de que me pueda calcular el área de cualquiera de las tres figuras, solamente el área, porque trabajé por este lado. ¿Listo? Entonces vamos a probar por aquí el asunto. Que oprima 1 para el área, oprimo 1. Que oprima 1 para saber si es el área del rectángulo, oprima 2 sí para saber si es el área del triángulo, o 3 para saber si es el área del trapecio. Entonces voy a ir con el 1 para hallar el área del rectángulo. Entonces para eso necesito dos valores, la base, por ejemplo, digamos 15, y la altura, digamos 8. Y él me arroja automáticamente el área. ¿Listo? Entonces aquí obviamente faltaría ser más específico y esto agrandaría un poco más el diagrama de flujo,
porque quien no lo sepa utilizar y lo ejecute, pues no va a saber qué valores se están pidiendo aquí, qué valores se están pidiendo acá y qué valores se piden aquí, ¿cierto? Les tocaría con mensajes. A punta de mensajes dar la información al usuario para que él sepa qué es lo que se va a hacer a continuación, qué datos son los que le van a pedir. Entonces yo aquí le escribiría, por ejemplo, ingrese la base y la altura. Listo. Es más, aquí yo creería que pasaría lo mismo. Necesito igual base y altura. Y aquí ya sería diferente. Aquí necesito que ingrese la base mayor. Primero la menor, es la cosa. Ingrese la base menor, la base mayor y la altura. ¿Listo? Con eso ya vas a ver en qué orden de pronto uno va a tener que ingresar la información y de esa manera pues se organizan aquí los datos de acuerdo a cómo están organizadas y se solicitan también las variables para poder realizar la fórmula como tal. ¿Listo? La próxima clase tengan, si no lo han determinado, si todavía no los tienen, tengan listos las fórmulas para hallar los perímetros de esas tres figuras y terminar de esa forma pues el diagrama de flujo. ¿Listo? No siendo más niños, yo sé que a ustedes les parece esto aburrido, monótono, pero si en algún momento, y se los aseguro, si en algún momento van a estudiar, trabajar con algo que tenga que ver con informática, van a tener que desarrollar todo ese pensamiento lógico. Es muy necesario que lo desarrollen. Y las carreras informáticas, les guste o no, van a ser el futuro de no solamente de Colombia, sino del mundo. Así que de pronto tener conocimiento de estos no sobra, no está por demás. Para cualquiera que vaya a estudiar ingeniería, de pronto diga, no, es que yo voy a estudiar ingeniería y esto no me va a tocar, pues llegará el momento en que, se acuerde de mí cuando esté en la universidad. ¿Listo? Porque esto también lo ven. Así que, pues no está de más, no está de más que le metan la ficha, que se interesen por el asunto. Y nada que sea conocimiento está por demás. Así sea algo que a usted no le interese o que piense que no va a usar en su vida. ¿Listo? No siendo más, niños, que Dios los bendiga y nos vemos la siguiente clase para terminar este ejercicio y continuar pues con las demás clases. Bendiciones a todos, juiciosos y chao. Chao, Chao, profe. profe. Todo, profe.